estamos hablando de El Silencio. ¿Por qué? Porque desde temprano les estamos contando que vamos a hablar de un documental de periodistas asesinados en México. Este documental se llama Estado de Silencio. Estamos con su director, Santiago Maza. Gracias por estar con nosotros, Santiago. Gracias por invitarme, muy contento de poder platicar sobre la película con ustedes. Bueno, Santiago, ¿cuántos periodistas han sido asesinados este año en México? Me parece que son 16. Imagínese, solo este año. Me imagino que la cifra es terrible. En los últimos 5 años, en los últimos 4 años, la cifra es una cosa espeluznante. ¿Por qué la necesidad de escribir sobre esto, Santiago? Pues justamente porque es una realidad que se ha venido agravando en México por 2 décadas. Es un problema que no ha sido atendido por las administraciones, independientemente de qué partido gana la presidencia. Llevamos 3 partidos distintos y el problema de los periodistas solo se agrava, ¿no? Entonces era importante para nosotros poner un documento que ponga el debate sobre la mesa y que le recuerde a la ciudadanía el valor del periodista y que pida, ¿no?, que acompañemos a nuestros periodistas para exigir un cambio. Tiene que ver directamente me imagino, la mayoría de asesinatos durante la investigación que hicieron. ¿Tiene que ver la narcopolítica, todo este tema de los narcos que se han visto involucrados con la política y demás? 100%, ¿no? O sea, la percepción general es que es el crimen organizado la amenaza número 1 contra los periodistas en México, cuando no es cierto, ¿no? Es justamente ese punto de fusión entre crimen organizado y gobierno, la narcopolítica. Esa es la causa número 1 de asesinatos, desapariciones y violencia contra periodistas en México. Santiago, ustedes, a pesar de que están hablando de cómo se están asesinando a los periodistas en México, igual están haciendo un trabajo para divulgar esta información. Cuentan casos reales de 4 periodistas que en este momento sufren de estas amenazas y son perseguidos por estos grupos criminales. ¿Cómo no tener miedo a la hora de ver esos casos de sus colegas que ya lamentablemente fallecieron y sí tener la valentía de sacar este tipo de productos que cuentan lo que están viviendo los periodistas en México? Bueno, la verdad es que para mí es una fuente de inspiración lo que hacen los periodistas que retrato a cuadro, y de ahí que creo que tanto nosotros como cineastas y todas las personas que se involucran con el proyecto buscamos estar a la altura, ¿no?, de ese compromiso, de ese no soltar a las comunidades, al país mismo, ¿no? Creo que el compromiso es con pensar. Compensar, me imagino que en los asesinatos y en las víctimas de la gente y de la mafia allí en México. Santiago, ¿nos oye bien? Ya. Sí, perdón, se cortó la llamada. Se cortó quedamos en pensar. Eso, en pensar que México puede ser distinto y que el acceso a la información no tiene que costar vidas, ¿no? Entonces, sí. Esa es nuestra apuesta, y obviamente nos monitoreamos, tenemos protocolos para evitar los riesgos. El riesgo nunca será 0, pero tomamos las medidas para poder hacer este proyecto también y no exponernos de más. Sí, hablando del contexto, Santiago, esto es una problemática que va desde 2006 hasta el día de hoy, y usted nos dice que ya son cerca de 16 periodistas que han sido asesinados en su trabajo por divulgar este tipo de historias. Y mi pregunta sería con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que en teoría es un líder progresista y que defendería el periodismo y la libertad de prensa. ¿Se ha tomado alguna medida para proteger a esos periodistas que hoy están en riesgo?
Pues sí, o sea, creo que justamente el problema está en el discurso, ¿no? O sea, el presidente no ha reconocido la gravedad del problema en el que estamos. Hay un protocolo de protección para los periodistas que sin duda provee de resultados, pero no tiene un enfoque humanista, no entiende la realidad de los periodistas y de sus familias, porque acaban siendo todos desplazados, y simplemente considera que si logró sacar del lugar de amenaza al periodista ya es un éxito. Y no es cierto, ¿no? O sea, el periodista desplazado es un periodista que no tiene forma de trabajar, no tiene forma de sentirse realizado, la salud mental se ve amenazada de inmediato, las familias también pierden contacto, entonces, o sea, para mí falta un compromiso mucho más profundo, no digo que no haya ciertos gestos, pero tiene que haber un compromiso muy grande, y sobre todo lo primero que tiene que suceder es que se reconozca el problema en las dimensiones que es, ¿no? Porque ese negar el problema es una invitación a la violencia para que otros actores corruptos que están buscando aprovecharse del sistema ataquen a los periodistas, porque saben que la impunidad va a estar, que la corrupción va a estar. Entonces, hasta que no se aborde esto de forma seria y profunda, va a seguir pasando. Sobre el documental, ya lo que vamos a ver, me imagino que tuvo que tener en cuenta muchos relatos, ¿no? Ya sea de familiares de víctimas, en fin. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue recopilar y oír tantas historias tan duras, tan difíciles? Pues sí, o sea, recopilamos más material del que se ve en el documental. Al final estamos usando lo mejor y también lo que tiene un sentido de balance en este retrato para que se sientan retratadas las regiones, los perfiles de los periodistas, los temas que abordan. Y sí, pues también para nosotros han sido meses muy intensos de rodaje, de estar editando estos temas y de compartir estas historias. Creo que el hecho de saber que esta película resuena en el público mexicano, en el público colombiano, que tiene una realidad muy similar a la de mi país, en otros lugares, hace que también valga la pena, ¿no? Todo este proceso. Santiago, sin lugar a dudas, la realización de este documental tiene una investigación muy grande detrás, y usted, me imagino, que tuvo que implicarse mucho en la vida de los periodistas asesinados. En medio de esa investigación y en medio de esa producción, ¿usted en algún momento se sintió amenazado o tuvo tal vez recibió algún tipo de amenaza por parte de alguna persona o entidad? No, por suerte hasta el momento nuestros protocolos de seguridad, nuestros sistemas para mantenernos seguros han funcionado bien. No ha habido ninguna amenaza directa. Durante el rodaje hubo ciertos momentos pues muy demandantes, ¿no? De mantener la calma por estar retratando la tala ilegal en un bosque de noche, por estar al lado de la frontera, tanto de Guatemala como de Estados Unidos. Entonces, fueron momentos álgidos, pero bueno, simplemente por la presencia ya había un riesgo para nosotros. Nunca ha habido una amenaza directa a nosotros por hacer este proyecto, por suerte. Vea, Santiago, usted nos cuenta que evidentemente pues para hacer este trabajo tuvo que recurrir a muchas fuentes, muchos relatos. ¿Algún relato, alguna historia conmovedora que nos pueda compartir? Pues evidentemente son conmovedoras, pero una que realmente a usted lo haya marcado. Pues mira, la verdad es que todas son realmente conmovedoras. Quizás aprovecharía como para agradecer y compartir las historias de Patricia Mayor, una periodista del norte del país, muy, muy cercana a Miroslava Breach, periodista asesinada, que tuvo que huir primero a Perú, luego a Barcelona y finalmente regresó a México. Y hablando con ella, a mí una de las frases que más marcadas me dejó fue que ella hablaba que el desplazamiento es el no lugar, ¿no? O sea, te llevan a otro espacio en el cual dentro de tu propio país dejas de existir, te vuelves un fantasma porque no conoces a la gente. Los periodistas viven de sus fuentes y ahí no las tienes. Entonces, habitar ese no lugar
por tanto tiempo para tantas personas que son profesionales del acceso a la información, para mí es pues me hace sentirme conmovido y comprometido con que eso deje de pasar, ¿no? Porque debe ser muy fuerte de tener que esconderte como de la vida misma, ¿no? Y entonces, para mí también por eso contar estas historias de los periodistas que vuelven a su oficio después de las amenazas, que escogen pues ser resilientes y encontrar nuevas o mejores formas de hacer periodismo a pesar de las amenazas, me parecen historias que se tienen que compartir y que nos tienen que inspirar a todos a acompañar a nuestros periodistas, a exigir un cambio y simplemente a no soltar esto, ¿no? Porque es un problema que no deja de empeorar y hay que entre todos hay que decir ya basta. Sí, Santiago, dentro del análisis que también hacen en el documental, como usted lo decía, pues está ese discurso que tienen los gobiernos frente a esta problemática y se toca allí esa campaña de estigmatización a la prensa que ha tenido López Obrador durante su gobierno. Y le pregunto cuáles son esos situaciones de riesgo en las que pueden poner estos discursos que estigmatizan a la prensa por parte de los gobiernos, y se lo pregunto sobre todo porque en Colombia estamos viviendo algo muy similar, con diferentes campañas de estigmatización a la prensa desde el gobierno nacional. Sí, exacto. O sea, creo que en estos días de presentar la película en Colombia he escuchado que también sucede de forma, con sus características propias, pero algo similar pasa aquí. Y creo que el problema está en eso, en borrar las diferencias entre los tipos de periodismo que existe, ¿no? Existe un periodismo crítico, existe periodismo independiente, existe periodismo de los grandes medios y centralizado, existe periodismo de las personas que están en comunidad trabajando la información y otras que reciben esa información y la retrabajan para ponerla en otras plataformas. Hay muchos tipos y muchos enfoques del periodismo y me parece que cualquier jefe de Estado tiene que estar muy consciente de eso, porque en su discurso, cuando borra esas diferencias, también la ciudadanía pues va borrándolas también, ¿no? Y creo que el entender esas diferencias y como decía hace rato, el reconocer que existe un problema, nada más esas dos cosas a nivel de discurso de un jefe de Estado serían una invitación a su gabinete y a todos a abordar empezar a imaginar soluciones, ¿no? Yeah. El hecho de que lo nieguen y de que agrupen a los periodistas como si fueran una misma cosa, me parece que desde ahí ese discurso es muy violento y creo que ellos no están al tanto de eso. Sí, pues es Santiago Maza, director, guionista de este documental Estado de Silencio. Lo vamos a poder ver en la Cinemateca, ¿verdad? Correcto, hoy se presenta en la Cinemateca una última vez y va a estar también en plataforma, en Netflix, a partir del 17 de octubre. Ah, qué bueno, gran fecha. Bien, muy bien, muchas gracias, Santiago, por haber estado con nosotros. Gracias por esta oportunidad y la verdad me voy muy contento de Colombia, las funciones fueron maravillosas y el público colombiano entiende muy bien este documental, entonces nos hace muy feliz que haya resonado con ustedes. Gracias, Santiago Maza.